Canal Televisión, bajo la gloria de Dios. Bueno, para esta noche vamos a adentrarnos en la exégesis de Juan, capítulo 8, versículos del 31 al 38, y vamos a analizar la parte gramatical y la parte semántica para poder entender qué fue lo que quiso decir nuestro Señor Jesucristo. Realmente es una pericopa bastante pequeña para lo que suelen tener los textos, pero es importantísimo lo que dijo en medio de esa pericopa, es trascendental, totalmente transversal y realmente va a llevar a las personas a conocer a Dios de una manera sin igual. Entonces, quiero que iniciemos. eh, Vamos a ver lo siguiente. Primero, quiero que vamos aquí a este texto, el texto de Juan, capítulo 8, versículos del 31 al 38, y nos habla acerca de la verdad. Entonces, para poder hablar acerca de la verdad, necesitamos ver bien esa pericopa, y aquí subrayé y resalté ciertas palabras y ciertos párrafos que nos van a, a decir, o ciertas frases que nos van a decir a nosotros ciertas cosas importantes. Entonces encontramos lo siguiente, dice el texto: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, y seréis verdaderamente mis discípulos. Escuchen bien lo que Jesús estaba hablando. Primero que todo, ayer vimos acerca de las diferentes sectas, diferentes tipos de contradictorias de religiones judías y de filosofías. Y entre esos encontramos que los judíos, como les decía ayer, no creían en Jesús. ¿Por qué? Porque ellos lo veían simplemente como un profeta más, como un rabino más, porque no cumplía, según ellos, las expectativas mesiánicas, que ellos esperaban un rey que los viniera a liberar con sus ejércitos del cautiverio romano, del dominio romano, ¿ya? Entonces los judíos entraban en una contradicción, pero es que detrás de todo esto estaba una ceguera espiritual profunda por la dureza del corazón. Entonces vamos a ver con claridad todo esto. Primero, subrayé la palabra discípulos, que en griego significa matetes. Jesús nos está hablando de la importancia de ser verdaderos discípulos de Él. No solamente discípulos, sino verdaderos discípulos. O sea que tenemos dos tipos de discípulos, unos que son realmente discípulos de Jesús y otros que no lo son. Dice: si vosotros, le dice a los judíos, permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y sigue añadiendo en el versículo 32, dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, recordemos que en el primer día de este seminario les explicaba que toda esta investigación se desata a raíz de una pregunta, un problema que encontré, el cual es si la predicación dentro de los espacios litúrgicos y eclesiales está siendo efectiva. Y entonces empezamos a desarrollar todo un proceso. El que no haya podido verse los videos o no haya querido verse los videos o ni siquiera sepa que existen estos videos, los encuentra en nuestro canal. Ahí está el primer día, segundo día, y ahorita vamos en el tercer día. Entonces, mire, ¿qué es lo que pasa? Encontramos que hay mucho cristiano que lleva años congregándose, pero que no está libre. ¿Y en qué podemos ver estas tipo de ataduras? Muchos están en depresiones, muchos están en opresiones espirituales, muchos ni siquiera han podido dejar la idolatría por sus familiares,
por sus trabajos, por ellos mismos, por sus hijos, en fin, etc. Entonces, ¿dónde está la libertad? Si no conocemos la verdad, no seremos libres. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. ¿Y quién es el que nos va a dar la libertad? Es Jesucristo. Pues más adelante dice, si elijo libertad, seréis verdaderamente libres. Y por eso es el título del libro. Entonces nosotros debemos conocer todo esto y encontrar realmente el trasfondo de lo que nos quiere decir. Entonces, mire lo que le responden los judíos a Jesús. Le dice, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? Y eso es lo que nos pasa, mire, nosotros en este momento, miren mis manos, no tenemos cadenas. Usted en este momento está en el confort de su casa y demás, escuchando esta predicación online de este seminario. Entonces usted dice, no, yo estoy libre, yo puedo hacer lo que yo quiera, yo soy libre de tomar mis propias determinaciones, mis propias decisiones y demás. Y cualquiera en la lógica diría, claro, son libres. Pero entonces remontémonos, por favor, al tiempo del libro de Éxodo, donde Dios saca a Israel de Egipto. Israel estaba cautivo físicamente, tenía un cautiverio de más de 400 años. Y entonces estaban obligados a servidumbre y demás. Siendo este pueblo más numeroso, los doblegaron no solamente físicamente, sino mentalmente. Quebraron su espíritu. Y entonces, ¿qué pasa? Dios tiene que sacarlos a ellos de la esclavitud física. Ahora, ¿qué acontece? Que este pueblo, Dios hace que las egipcias les den oro y plata en reconocimiento de todos los años de servicio, que Dios trae las 10 plagas de Egipto, humilla a los 10 dioses de Egipto, entre los que encontrábamos el Nilo, e incluso destruye a Faraón, quien era considerado un dios aquí en la tierra, sobre todo en Egipto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros debemos entender todo eso. Nosotros debemos entenderlo claramente. ¿Qué fue lo que pasó? Este pueblo sale libre físicamente, pero mentalmente, emocionalmente, sigue esclavo. Por eso ese pueblo, a pesar de que todos estuvieron bajo la gloria de Dios en el desierto, que vieron milagros poderosos, miraron cómo abrió Dios el mar, miraron cómo abrió el mar rojo, cómo destruyó a Faraón y a sus ejércitos y demás. Y entonces, ¿qué pasa? Que a raíz de eso, ¿qué generó? Que ellos salen libres físicamente, pero como mental y emocionalmente estaban esclavos, no pudieron alcanzar la tierra prometida. Entonces Dios tuvo que esperar a que se muriera hasta el último de los que había sacado de Egipto. Solamente se la pasaban murmurando que querían pan, les dio maná, malo. Que entonces querían carne, les dio carne hasta que les salía por las narices, malo. Todo era malo, todo era una quejadera y un descontento terrible, 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 terrible hasta que dijo no más. Y se esperó 40 años en el desierto hasta que cayera el último y a esos niños que ellos le declaraban que los había sacado al desierto para matarlos, a esos niños fue los que los metió a través de Josué a la tierra prometida. Fue tanta la esclavitud mental y emocional de ese pueblo que impidieron de que Moisés pudiera entrar en la tierra prometida. Porque en un acto de disgusto, Moisés en ese momento no sigue una pequeña indicación de parte de Dios
Y entonces Dios le dice, tú no vas a entrar en la tierra prometida. Y ahí tenemos el mejor ejemplo. Ahora, traigámoslo desde ese punto sincrónico, como les decía, desde ese punto histórico, traigámoslo a la actualidad. Usted y yo podemos estar libres físicamente, sin cadenas. Pero entonces, como siempre les digo, mire, he escuchado a muchos decir que son mansos a la voluntad de Dios. Y apenas Dios les pone algo, inmediatamente les sale el ego y empiezan a batallar entre si se imponen o hacen lo que Dios quiere. Todo este seminario lo que nos ha demostrado es que falta muchísimo por aprender, que es necesario, no es solamente coger la Biblia, abrirla en un pasaje bíblico, coger un diccionario bíblico y ya me creo el non plus ultra para poder predicar. No, realmente falta mucho y es necesario que nosotros nos preparemos. Y si alguno de pronto no ha podido ver los anteriores días de este seminario, le invito a que se acerque, que los vea, que escuche y pueda sacar sus conclusiones. Realmente es necesario de que entendamos de que nosotros no nos la sabemos toda y que es necesario escudriñar las escrituras. Porque entonces nos estaría pasando lo que le pasó a aquellos judíos. Nosotros somos linaje de Abraham. ¿Cómo dices que somos esclavos? ¿Qué dices que seremos libres? ¿Acaso nos ves cadenas? Somos judíos. Y entonces Jesús les empieza a hablar. Vuestra esclavitud es el pecado. Y entonces encontramos cristianos que no pueden soltar la pornografía, cristianos que no pueden soltar el adulterio, cristianos, y entonces usted dirá, no, pero pastores, que eso no son ningunos cristianos. Haga un sondeo en las iglesias y verá. Desde el que predica para abajo muchas veces. Como siempre les he dicho, yo he tenido consejerías donde me ha tocado ver gente que tiene grandes ministerios y que están, mejor dicho, más fe tiene el que recién llegó. Y no con esto estoy atacando a alguien, para nada, simplemente estoy indicándoles. Todos somos seres humanos con virtudes y defectos, y que muchas veces ciertas circunstancias, ciertas situaciones pueden quebrarte el espíritu, quebrantar tu espíritu y llevarte a una condición muy compleja y muy difícil. Jesús en el versículo 34 les dice, respondió Jesús, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Entonces revisemos, porque como les decía, yo he escuchado a muchos que dicen Padre Celestial y demás, y Santo Dios, y que ni sé qué, y que ni sé cuántas. Y a la hora de que Dios les pone a hacer algo que dice su palabra, no, se van en lanza restra y no, y no, y no, y es que no, y es que no, y es que no, y es que no. Y te estoy diciendo, se van en contra de lo que dice la palabra de Dios. No lo que dice un profeta, no lo que dice un pastor, no, lo que dice la palabra de Dios. Y entonces dicen, no, Señor, y entonces es que no, yo soy tu hijo, yo soy tu hija. Yo conozco gente y están unos pecados bien serios y dice, no, es que nada me separará del amor de Dios y yo soy salvo. Y se olvidan de que la palabra dice claramente que sí se puede perder la salvación. Es más, en el libro de Apocalipsis dice que el falso profeta tratará de engañar aun si fuere necesario los que son salvos. Y los engañas para pervertirlos y para robarles lo que han ganado. Y el esclavo, mire lo que dice el versículo 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Y el Señor partió con Dios Padre, ¿para qué? Para que nosotros pudiéramos llegar a las moradas eternas a través de Jesucristo. Así que si el Hijo libertare,
en el versículo 36 lo dice, del capítulo 8 del libro de Juan, dice, así que si el Hijo libertare, por eso siempre les estoy diciendo, su mirada y mi mirada no tienen que estar puestas ni en el pastor, ni en el apóstol, ni en el profeta, ni el evangelista, ni el maestro. No, es en Jesús. Ni siquiera en el ministerio, es en Jesús. A Él tenemos que seguirle. Por eso el apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Y Jesús dio un ejemplo de obediencia hasta la muerte a Dios Padre. Hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces ese cuentico de que sí yo creo en Dios, pero hago todo lo contrario, no. De hecho, Jesús dice en su palabra, si me amáis, guardad mis mandamientos. También dice, por sus frutos los conoceréis, no por lo que diga, no por un aleluya, como decíamos hace un tiempo atrás. No por un aleluya, no por lo que hablásemos, no, por lo que hacemos, por sus frutos. Y de hecho en el libro de Tito 1:16 dice, profesan con su boca ser conocedores de Dios, mas con sus hechos se vuelven abominables a Dios. Entonces la gente piensa que está resistiendo, no sé, un pastor, un ministerio, o un profeta, un evangelista, bueno, que quiera. Y se están dando lanza en ristre contra la palabra de Dios. Y se olvidan de esa escritura que dice, duro es dar cosas, o sea, patadas contra el aguijón. Denle a un aguijón metálico, denle una patada, a ver cómo le queda el pie. Y entonces dijo, si elijo libertad. Por eso es que les digo, revisen bien las escrituras, revisen bien la palabra de Dios. Todo aquel que tuvo un encuentro con Jesús quedó libre, quedó sano, quedó restaurado. Ejemplos hay muchos, el endemoniado gadareno, la mujer samaritana, el paralítico de Betesda. Todo el mundo que tuvo un encuentro con Jesús quedó libre. Ahora, parte de esta enseñanza la doy ahora. La otra parte va a ser una capacitación para pastores, donde les voy a enseñar cómo, escuche bien, cómo Satanás te bloquea la mente para que no puedas ser libre de todas esas ataduras que tienes encima o que tenemos encima. Y entonces, ahí es donde cada uno va a poderse dar cuenta dónde fue que entró el enemigo y por dónde. Escuche bien, me voy a explicar un poquito más. Satanás nos tienta, pero usted y yo le abrimos la puerta. Entonces, en ese momento, esa capacitación, que será el 31 de enero del 2026, estaré hablando y estaré desmenuzando todo eso. Pero también te estaré hablando cómo la palabra de Dios entra a transformarte y a generar algo que se llama neuroteología, cómo la palabra de Dios entra ¿a qué? A reprogramarte neurolingüísticamente y entonces genera una neuroplasticidad. Dicho en español, empiezas a oír con tus oídos la palabra de Dios, empiezas a adquirir fe, tus neuronas empiezan a cambiar de posición y empieza a ocurrir en ti liberación, sanidad, restauración, transformación. Bueno, entonces nos dice el Señor en el versículo 36 de este capítulo 8 del libro de Juan, dice, así que si el Hijo, entonces lo voy a poner así, así que si Jesucristo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y continúa en el 37 en adelante, dice, sé que sois descendiente de Abraham. O sea, sé que ustedes se congregan, sé que ustedes son judíos, son hebreos.
son israelitas. Y aquí es donde debemos marcar la diferencia. Le decían los hebreos en el tiempo de Abraham. ¿Por qué? Porque significaba el que cruza el río. Que venían, acuérdese lo del Jordán. Luego viene Jacob y entonces lucha contra Dios y vence. Y entonces le dice, ¿cuál es tu nombre? Jacob. Ya no será más tu nombre Jacob, sino será Israel. Y empieza a surgir el conocimiento de que existe ese pueblo y ese pueblo se llama Israel. Porque peleaste contra Dios y contra los hombres y venciste. Y luego, después que hubo una aniquilación, prácticamente un esparcimiento, y donde destruyeron a 10 de las tribus, de las 12 tribus, 10 las destruyeron a través de una guerra que hubo, porque hubieron dos batallas fuertísimas. Llegaron los asirios y arrasaron con todo. Y el único pueblo que pudieron resistir fue la tribu de Judá. Y de ahí empiezan a llamarlos judíos. Entonces todo esto necesitamos entenderlo y comprenderlo. Mire cómo va llevándonos diacrónicamente. Sincrónicamente nos ubica en un punto específico histórico y de ahí diacrónicamente cómo va evolucionando poco a poco esa historia. Entonces mire, dice, sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. Entonces, en la actualidad, ¿qué diría el Señor? Sé que ustedes van a la iglesia. Abraham es el padre de la fe, ¿no es cierto? Y les dice, sé que ustedes son descendientes de Abraham. Y a nosotros nos está diciendo, sé que ustedes son cristianos. ¿Por qué? Porque ustedes van a la iglesia, sí. Sé que asisten a la iglesia. Sé que asisten a la iglesia. Sí. Sé que están escuchando palabra de Dios. Sí. Dice, pero procuráis matarme. Y aquí da la respuesta. Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Porque la gente piensa que está resistiendo a un pastor, a un ministerio, que está resistiendo a alguien o algo que les impide seguir adelante. ¿Por qué? Porque les voy a decir lo siguiente. ¿Se acuerdan que terminamos en este proceso de la noche anterior, la noche de ayer? Les hablaba de cómo Juan encarna, o sea, nos muestra la encarnación de Jesús y nos fuimos hasta el tabernáculo de Moisés y volvimos a Juan, al Evangelio de Juan, y les mostraba. Y uno de los elementos que componía el tabernáculo de Moisés era el lavacro. El lavacro era el lugar donde se lavaban las vestiduras los sacerdotes. Tenía que estar con agua limpia y con espejos de bronce. El bronce significa el sufrimiento y el agua significa las aguas saltíferas de Dios. Y eso también está en la palabra de Dios. Unas aguas que sanan nuestra alma, que significa la palabra de Dios, viva y eficaz. Y entonces empieza a transformarnos y nos vuelve sacerdotes para entrar al lugar santo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La palabra de Dios no nos va a chochorear, no nos va a consentir. La palabra de Dios no nos va a decir, ay, sí, ay, qué belleza, llegaron, no, cachetones. No, la palabra de Dios va a cumplir tres cosas que les mencionaba ayer, que incluso el apóstol Pedro lo menciona. La palabra de Dios exhorta, consuela y edifica. La exhortación cuando estamos mal nos confronta. Por eso aprenda a reconocer cuando alguien está mal de corazón. Esa persona solamente quiere misericordia de Dios y dice que Dios es bueno y demás. Y no quiere salir de sus errores. Y se escuda, se escuda y se excusa y demás. Entonces, ese corazón está pervertido
y ese corazón está dañado. Como les decía en las liberaciones, muchas veces me encontré demonios que me decían, pero ¿cómo así si Jesús es bueno? ¿Por qué me quieres hacer daño? ¿Por qué me quieres expulsar de la vida de estas personas? ¿Por qué me quieres mandar al Seol? ¿Por qué me quieres mandar al infierno? ¿Por qué? Si Jesús es bueno. Entonces nosotros debemos entender todo esto. Y esa es la cruda realidad. Y duélale a quien le duela. Perdónenme que les hable así, pero esto es así. Entonces Dios nos exhorta a cambiar y a transformar. Segundo, consuela cuando uno ha sufrido por causa de obedecer la palabra de Dios, de obedecerlo al Señor, porque se levantan muchas personas, circunstancias, situaciones y demás. Entonces llega Dios y empieza a consolarnos y dice, aquel que sembró con lágrimas recogerá o cosechará con sonrisas, con alegría. Y tercero, edifica. La palabra de Dios nos edifica. Precisamente estos seminarios son ¿para qué? Para dejar de ser niños espirituales, para empezar a permitir a Dios de que nos transforme, de que nos equilibre. Hablaba hace poco con una persona y le decía, mira, si estás notando la diferencia entre coger un versículo, leerlo y pensar que tengo la revelación máxima, a coger un versículo, empezar a profundizar en su contexto histórico, sociocultural, político, religioso, antropológico, teológico y demás, y entonces empezar a descubrir lo que dice la palabra, el detrás de cámaras de lo que dice la Biblia, me dijo, sí, claro. ¿Por qué? ¿O por qué hablaba esto? Porque es que muchos, personalmente he escuchado a muchos, que lo único que se volvieron fue motivadores profesionales y que mueven las emociones simplemente para manipular a la gente. Y eso a Dios no le agrada. Nosotros debemos predicar la palabra de Dios para poder dar a conocer el mensaje del Evangelio y dar a conocer lo que el Señor quiere hacer con cada uno. De todas maneras, al final, cada quien dará eh, cuentas delante de Dios. En el versículo 38 dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Y vosotros, le dice a los judíos, y vosotros lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Entonces, como les decía, la paternidad espiritual existe. Dios es nuestro Padre, el anciano de días es nuestro Padre. Y hay diferentes tipos de llamados. Hay unos que son los llamados patriarcales. Ejemplo, está Abraham, Isaac, Jacob, y así sucesivamente. Nosotros debemos entender, y cada llamado tiene su unción y tiene su equipamiento, ¿ya? Entonces nosotros debemos entender todo esto. Y Jesús se está refiriendo al diablo y a Dios Padre. Él les dice, yo lo que he oído y he visto hacer el Padre, aquí vengo y les digo, mas vosotros lo que le viste hacer a vuestro padre Satanás, eso estás haciendo. ¿Por qué? Porque ellos querían matar al Hijo de Dios. Entonces, una vez hemos visto aquí el texto, lo vamos a desmenuzar más. Vamos a adentrarnos un poquito más. Entonces vamos a tratar ciertos conceptos para volver a este texto. Vamos a ver los tipos de libertad. Entonces, vamos a encontrar que estos tipos de libertad, ojo aquí, estos tipos de libertad, ni usted ni yo los pensábamos. Y vamos a encontrar que hay 2, 4, 6, 8 tipos de libertad. Y entonces empezamos a hablar de lo siguiente.
ojo aquí, porque esto es complejo y necesito que las personas estemos aquí en medio de todo esto que estamos haciendo. ¿Ya? Entonces, préstele atención porque esto nos va a permitir a todos nosotros entender lo que Dios nos quiso decir. ¿Ya? Por favor, ¿me corroboran si se está escuchando bien la predicación? Ok, perfecto, listo. Gracias. Miren, vamos a ver. La libertad como don de Dios. En muchas tradiciones teológicas, especialmente en el cristianismo, la libertad es vista como un don divino que Dios ha otorgado a los seres humanos. Esta libertad no es lo que permite a los humanos tomar decisiones. Ojo, escuche bien. Esta libertad no es un libertinaje, mas esta libertad es la que nos permite a nosotros, los seres humanos, tomar decisiones morales y éticas, eligiendo entre el bien y el mal. Cuando llega el Espíritu Santo, lo primero que nos va a libertar, escuche bien, es la voluntad. Un principio bíblico de guerra espiritual, teológico, principio cristocéntrico, bibliocéntrico, es el libre albedrío. Por eso es que Dios lo dice claramente, aún en Juan capítulo 3, versículo 16, que ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Por tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué está diciendo? Dios podría decirles, lo salvo y listo, ya. Y me hacen el favor y me creen en Jesús. No. Dios está diciéndote que tú y yo tenemos que tomar la determinación voluntaria de creer en Jesús. Por ahí encontramos a mucha gente que no cree en el Señor y que dice y se jacta de ser ateo y demás. Nosotros debemos entender, en Dios hay libertad para tomar nuestras propias determinaciones. Y entonces encontramos, mire lo que me menciona el Espíritu Santo de Dios. Encontramos que dentro de todo esto, cuando los espías de Israel fueron a Jericó a mirar, a espiar, 10 de los espías principales, porque eran príncipes los que fueron a espiar, dijeron, no, nosotros éramos como langostas. Sí, la tierra produce leche y miel y todo, pero no, o sea, mejor dicho, nos van a acabar. Y solamente Josué y Caleb determinaron y dijeron, no, momentico, esa tierra no la tomamos a la brava porque no la tomamos porque Dios nos dijo. Y así también cuando ellos decían, no, es que son gigantes y demás. Entendamos, cada uno tiene que tomar la determinación. Es más, la Biblia es clara y nos dice que el mismo Luzbel, querubín protector de la gloria de Dios, que estaba a cargo en el huerto del Edén y en el cielo de proteger el árbol de la vida, que no es más que Jesucristo, él mismo decidió levantarse en contra de Dios por soberbia, que pensó que era mejor que Dios. Segundo tipo de libertad y responsabilidad. La libertad en la teología cristiana no se entiende solo como la capacidad de elegir sin restricciones, sino también como una responsabilidad moral. Al ser libres, los seres humanos tienen la responsabilidad de vivir conforme a los principios y mandamientos de Dios. Por lo tanto, esta libertad no es un estado de ausencia de reglas, sino una condición en la que los seres humanos tienen la posibilidad de obedecer las reglas de Dios. Por eso
dentro del arca del pacto, como les mencionaba ayer, hay varios elementos y uno de ellos es las tablas de la ley. Por eso Jesús dijo, yo no vengo a negar la palabra, vengo a cumplirla. Y el apóstol Pablo habla acerca de la libertad, que no es libertinaje. Todo me conviene, perdón, todo me es lícito, dice el apóstol Pablo, mas no todo me conviene. Cada uno decide. Y entonces este es el momento en el cual usted y yo tenemos que llegar a los pies del Señor y ajustar cuentas. Y decir, Señor, perdóname porque me estoy oponiendo a tu voluntad. Tú quieres esto conmigo, pero a mí se me dio la gana de hacer esto. Y entonces, por eso es que estoy viviendo estas consecuencias. Ahora, la libertad en Cristo es también un tema clave. Es una revelación profunda que narran los evangelios, y no solamente los evangelios, sino la palabra misma. Como vimos ayer, las sectas se encargaban de seguir reglas, sobre todo los fariseos, les fascinaban las reglas y el autoritarismo. Y entonces decían, yo soy tu autoridad, soy autoridad, vengo con la autoridad del Sanedrín. Y si no, acuérdese, Saulo de Tarso iba con cartas del Sanedrín para perseguir a los cristianos. Entonces nosotros debemos tener claridad en esto porque podemos estar siendo estorbo en medio de la voluntad de Dios, oponiéndonos durísimo a lo que Dios quiere hacer. Dios tiene un plan de salvación. Dios no está para consentirle el ego a nadie. Dios está detrás de la salvación de muchas personas. Y nosotros debemos ser esos instrumentos para poder alcanzar ese amor de Dios, ser esos lazos de amor para alcanzar esas almas. Si no lo estamos haciendo y estamos más bien estorbando y dividiendo, el Espíritu Santo de Dios no está ahí. No es nadie más sino que Leviatán, un espíritu de orgullo. Jezabel, además, no solamente es aquel espíritu que lleva a los profetas a cometer delitos sexuales, sino también divide. O también puede ser el espíritu de Absalón, que trae división. Absalón, aquel hijo de David, que quiso partir el reino en dos y matar a su padre. Nosotros debemos tener cuidado con todo esto. Pero decimos que somos cristianos, asistimos a la iglesia, predicamos, hablamos de Dios. Pero aquí está el problema. Nosotros le abrimos la puerta al diablo y le dijimos, venga, entre, hágale. Y ese ni corto ni perezoso entra y viene a matar, robar y destruir. Cada uno escoge y elige. Cuarto tipo de libertad, la libertad y el amor. Nosotros encontramos que dentro de la teología cristiana, la libertad está estrechamente vinculada al amor. Jesús dijo claramente, ¿cómo conocerán que somos discípulos del el amor en que nos amemos los unos a los otros? Pero entonces, ¿cómo han tomado esto? Entonces usted llega a la iglesia y usted es hombre y entonces llega el pastor y le dice, hola, ¿cómo estás? Te amo y besito y abrazo. Han tomado ese amor como amaneramiento y eso no es. Han tomado el amor como alcahuetear y eso no es. Han tomado el amor de una manera terrible. Entonces, eso no es. Para nada es. Entonces nosotros debemos entender qué es lo que Dios nos está hablando. Pero como no entendemos las escrituras, porque no profundizamos, simplemente hay gente que he visto que dice, no, venga, nosotros vamos a hacer lo siguiente.
Nosotros vamos a coger y ya, simplemente cogemos y listo. Ya, abro la Biblia en un pasaje y listo. Ya, eso es lo que Dios me quería decir. Así hay muchos. En las peluquerías no están llenas, no están llenas precisamente de aquellas que ponen el Salmo 91 abierto a la mitad. Y dicen, no, es que es para atraer la protección de Dios. Esto es para atraer la protección de Dios. Y uno dice, ¿en serio? ¿Y dónde me dice las escrituras que si abro la Biblia en el Salmo 91, Dios me va a proteger? No, no, pues que usted no ha leído el Salmo 91. El que abriga bajo las alas del Omnipotente. ¿Ah? Yo le voy a decir quién es el que abriga bajo las alas del Omnipotente. Está bajo la protección de Dios. Aquel que ha decidido obedecer en su corazón a Dios. Aquel que ha dejado su baja condición humana de vivir en la carne y ha empezado a vivir para Cristo. Aquel que no se deja llevar por vanidades, por egos, aquel que decidió matar la hipocresía, el adulterio, el chisme, la murmuración, la fornicación, la lascivia, aquel que decidió realmente tomar la palabra y empezarla a vivir, no para que nadie lo vea, sino simplemente porque determinó amar a Dios. Ese está bajo la cobertura del Omnipotente. Entonces Dios nos manda a responder con ese amor. Por eso dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces la gente va, se pega a su discoteca y luego va, insulta, mata, hace de todo. Y el domingo está así. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Y esas manos las levanta y están manchadas de sangre. Aquellos que determinan seguir abortando, pero todos los domingos van a la iglesia. Esas manos están manchadas con sangre inocente. No, 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 no. No te equivoques, dice. Yo voy todos los domingos, me congrego con el pastor fulano de tal. No, señores. Esa no es la libertad y ese no es el amor de Dios. La ley de los profetas dice, no hagáis a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Si amas a tu prójimo, no le hagas lo que jamás te gustaría que te hicieran a ti. El amor auténtico es el vínculo perfecto y trae una libertad genuina. Por eso el verdadero amor, que es Jesucristo, echa fuera el temor. Gente que nomás le dicen que le están haciendo brujería. Ay, no, 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 écheme agua bendita, únjame con aceite, écheme sal, ay, no, qué miedo. No conoces a Dios si estás así. Cuando nosotros permitimos de que Jesús viva en nuestro corazón, nos empieza a liberar y a restaurar. La libertad y la gracia, la quinta o el quinto significado de libertad. Libertad y gracia. La libertad de poder andar en la gracia. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pastor, vamos a ver pornografía. Yo lo podría hacer, pero ¿sabes qué? No me conviene. Te agradezco. Si quieres, ve tú. Aunque la libertad fundamental en la teología cristiana también se entiende debido al pecado original. Nuestra libertad está viciada y dañada, pero nosotros debemos
permanecer en la gracia de Jesús. Por eso Jesús vino al madero, intentamos, todo está en Jesús. Ya se los dije, todo está en Jesús. Y dentro de este seminario vamos a hablar acerca de cómo las fiestas, todas las fiestas y todas las costumbres judías se cumplen en Jesús. Entonces nosotros debemos entender, pero entonces dice, no, ¿usted quiere ser cristiano? Circuncídese. ¿Usted quiere ser cristiano? Póngase ese telar. No, ¿usted quiere ser cristiano? Tiene que viajar a Israel. Si no, no hizo nada. Para nada. Eso lo hicieron los comerciantes de la fe, como en el antiguo templo. Es más, les hago una propuesta. El próximo año, dentro de los seminarios que voy a dar, aquí dentro de la congregación nuestra, vamos a hablar acerca de el tabernáculo, el templo, el segundo templo. Y les voy a mostrar qué era tanto lo que se movía en ese segundo templo y por qué Jesús tuvo que reprender a los que venían a hacer comercio de la fe y por qué Jesús vino y empieza a hablar acerca de la purificación del templo en ese pasaje y empieza a exhortar a los líderes sacerdotales del templo, del Sanedrín. Y les dijo, es que vosotros hiciste de mi casa, que está escrito que tiene que ser una casa de oración para todas las naciones. Ustedes lo hicieron una cueva de ladrones. Y en la actualidad está igual, les cuento. Está igual, qué cosa tan tenaz. Es un comercio de la fe la cosa más tenaz. Que hasta a uno le toca como pastor y director de ministerio, le toca es orarle a Dios, pedirle que hoy le cuide la fe, o yo. En serio, qué cosa tan berraca. Ahora los están volviendo fortines, escuche bien, fortines políticos. Y al que le gustó, y al que no le gustó, pues de malas que puedo hacer, pero tengo que hablar. ¿Usted no se ha dado cuenta? Que llega un candidato y ese candidato, de la noche a la mañana se volvió cristiano para obtener los votos de la iglesia. Y un día está en la iglesia cristiana y le ora a Jesús y cierra los ojos y se pone espiritual. Al otro día está en la católica y lo mismo, y al otro día en la mormona y lo mismo, y en la otra en Testigos de Jehová y lo mismo. Y sube y se olvida de todo mundo. Como cosa rara. ¿Ah? Y esto está siendo grabado, pero yo tengo que hablar, porque mi compromiso no es con el hombre, es con Jesucristo, el que me liberó a mí de las ganas de suicidarme, de allá me sacó, el que ha sacado mi vida, el que todos los años me ha llevado lentamente, esforzándome para salir adelante, para la gloria de su nombre. El que todos los días ha sido mi gozo, mi fortaleza, mi ayudador, el que todos los días me ha llevado de menos a más, con Él es mi compromiso. A Él le debo mi vida. Y todo lo que tengo, todo lo que soy, se lo debo a Él. Entonces tengo que hablar. La iglesia tiene que ser una casa de oración para todas las naciones, un lugar donde se pueda encontrar al Hijo de Dios, al Padre y al Espíritu Santo, porque todos necesitamos ser llenos de Él. Y entonces seremos libres, porque aquel al cual Jesucristo libertare será verdaderamente libre. Ahora vamos a hablar acerca, y la gloria es del Señor, libertad y predestinación. Mire, hablamos de la predestinación, pero esto no es nuevo. Esto habló desde mucho antes. ¿Quiénes? Dentro de los padres de la iglesia encontramos incluso a Calvino. Calvino, discípulo de Martín Lutero, padre del protestantismo. Y hablan acerca de una predestinación. Dios ya nos tenía predestinados. ¿Para qué? Para hacer obras de justicia. Entonces, en algunas corrientes teológicas, como el calvinismo, la libertad humana
se entiende de manera diferente. La predestinación sostiene que Dios ha predeterminado los destinos eternos de las personas. Y nosotros debemos entender esto. Nosotros debemos entender todo esto. Dice la Escritura que Dios nos toma a nosotros desde aún. El libro de Jeremías dice, desde el vientre de tu madre, desde antes que te formases, desde antes de que te formases, yo te escogí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que la gente no se está enfocando en Jesús y no quiere entender de que desde antes, Dios nos escogió. Mire, una vez llegó el Señor y me dijo una cosa tremenda que ha marcado mi vida. Me dijo, Iván, no hagas planes, porque yo ya lo tengo todo preparado para ti. Y créame, cada cosa que he estudiado ha sido guiado por el Espíritu Santo de Dios. Esto es bien tenaz. Yo me acuerdo que venía de hacer liberaciones y todo, y en un sueño Dios me habló, me dice, vas a ir a la Secretaría de Educación y vas a presentar, en la Secretaría de Educación Departamental vas a presentar un proyecto de inclusión. Yo decía, Dios mío, ¿y esto qué? Yo no sé qué es la inclusión, pero sin embargo, fui diligentemente, me presentaron a la directora de inclusión del departamento, la doctora Alicia Riascos, y Dios derramó de su gracia. Ahí fui capacitado en lengua de señas. Empecé al poco tiempo, a los pocos meses, empecé a hablar lengua de señas. Fue impresionante, todo el mundo se quedaba boquiabierto la facilidad como yo aprendía la lengua de señas, al punto que empecé a interpretar incluso y todo. Y finalmente yo trabajé con ellos y Dios empezó a meterme en ese mundo. ¿Para qué? Escuche bien, para poder llevar esperanza, luz, restauración, sanidad, liberación sobre todas las personas que estaban en esa situación y en esa condición. La gente no sabe qué es lo que viven las personas en situación de discapacidad. Es una condición durísima. Y entonces, para poder obtener el título de mi especialización, especialista en inclusión, que es rehabilitación para personas en situación de discapacidad, tanto pacientes como estudiantes, y que tengan problemas en las barreras del aprendizaje, en la participación. Y para poder obtener a mi título me tocó enseñarle a leer y a escribir a unos sordos y hágame el favor, eso fue durísimo. Tuvimos que hacer un grupo interdisciplinario. Y entonces empezar a hacer lo que había que realizar. ¿Me hago entender? Dios sabe cómo hace sus cosas. Dios sabe cómo las hace. ¿Todo para qué? ¿Cómo encontramos a esa persona? Esa persona la encontramos sumida en la depresión. No podía ni leer, ni ver, ni oír. Su vida era tinieblas. Y entonces Dios me empezó a mostrar cómo Él iba a utilizar todo eso para traer respuesta a muchos. He encontrado mucha gente que solamente ha podido mover los ojos, gente que ha estado tendida en una cama de hospital, con sondas por nariz, eh, mejor dicho, por toda parte, y que dicen un medicamento milagroso que me levante de aquí. Les digo, no, aquí lo único milagroso es la presencia de Dios, y lo segundo, a esforzarnos a hacer rehabilitación. Y al inicio piensan que no, pero después, cuando ven los resultados, cuando ven que han dejado atrás su discapacidad, lloran dándole gracias a Dios. Es algo tremendo, por eso les digo, entonces Dios nos ha llamado y entonces nos ha dicho, bueno, desde antes de la fundación del mundo, desde antes que te formas en el vientre de tu madre, desde antes te he escogido para que tú hagas
lo que yo he determinado que hagas. Entonces, no debemos tener esa rivalidad. Que llega Dios y entonces que va a hacer esto, que va a hacer aquello, y que ni sé qué, y que ni sé cuántas, y por qué lo hace a través de él, y por qué no lo hace a través mío. No, no, no te enfoques en eso, enfócate en Jesús, lo que Jesús tiene para ti, cómo Dios te va a utilizar, qué es lo que Jesús ha dicho que va a hacer de ti. Encontramos la séptima, o el séptimo concepto de libertad, el conocimiento de la verdad. La libertad está ligada, ¿qué? Al conocimiento de la verdad teológica. ¿Quién es esta verdad? El mismo Jesucristo. Por eso, en el Evangelio de Juan, la verdad lleva a la libertad. Así la libertad teológica no es simplemente la capacidad de actuar sin restricciones, sino la capacidad de vivir en armonía con la verdad divina. Y esta verdad en el cristianismo es realmente estar juntamente con Cristo crucificado. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y la vida que vivo en la carne, la vivo para la gloria del Hijo de Dios. Como último concepto de la liberación, encontramos la libertad como liberación espiritual. Y escúchame bien, aquí quiero hacer una acotación, quiero aclarar un poco más, poner algo entre paréntesis, ¿sí? Miren, dentro de todo esto, de la parte semántica y gramatical, hay muchas cosas más que vas a encontrar en mi libro, cosas profundas que son a nivel lingüístico y semántico. Dentro de la parte lingüística encontramos la parte semántica, la parte gramatical, ya, y otras partecitas que van a hacer un estudio serio, pero cuando uno toma 2 de las 4 áreas para poder hacer análisis lingüístico, pues es un estudio concienzudo, es un estudio serio, ¿ya? Entonces, mira, cuando hablamos de la liberación espiritual, en la teología el concepto se refiere al proceso mediante el cual una persona se libera del pecado, del sufrimiento de las limitaciones espirituales para alcanzar una conexión más plena con Dios, la verdad divina o el estado de la salvación. Este proceso varía, depende de las tradiciones religiosas, sociales y demás, porque en la revista número 160 nos habla de que cada persona maneja un mapa mental. Usted tiene la relación con Dios como usted tiene el concepto de Dios en su mente y en su corazón. Me voy a explicar un poquito mejor. Mira, tú vas a creer en Dios conforme lo que tú piensas que quién es Dios en tu mente y en tu corazón. ¿Ya? Y entonces ahí hablamos acerca de la sacralidad. La sacralidad tiene que ver con qué? Con la fe que tienes en la palabra de Dios. Entonces, si tienes fe en el Señor y conoces bien la palabra de Dios, entonces vas a saber que la palabra de Dios fue inspirada por el Señor y que verdaderamente esa palabra nos va a llevar a cambiar, a ser transformados. Pero si no, si tú ya no tienes sacralidad, sino simplemente estás ahí por ósmosis, como dicen, entonces no pasa nada, no te cambia nada. He visto a muchos que reciben palabra, palabra y palabra y no pasa nada. Continuemos. Ahora encontramos los tipos de verdad. Y vamos a encontrar 5 tipos de verdades. La primera, verdad como Dios mismo, en la cual en el cristianismo especialmente, según las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, Dios es considerado como la verdad misma. Por eso Jesús dijo,
En Juan capítulo 14, versículo 6 dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino a través de mí. Por eso el fundamento debe ser Jesús. Por eso nosotros, escuche bien, nosotros debemos tenerla clara. Por eso nosotros debemos saber que el fundamento es Jesucristo. Nadie nos puede, escuche bien, nadie debería poder sacarnos de Jesús, pero sin embargo encontramos judaizantes. No puedes comer cerdo, tienes que hacer el Shabbat, tienes que esto, tienes que aquello. Jesús dijo, ¿cómo? O sea, a Jesús le decía, no puedes sanar el día de reposo. Entonces sanó un paralítico en Betesda, en el estanco de Betesda, que ya les he indicado dónde ha quedado, dónde quedaba, ¿sí? Y lo sana de 34 años de parálisis. Y llegan los fariseos y dice, ¿quién te sanó? ¿Acaso ese no sabía que tú no puedes ser sano en el día de reposo? Y le dice, no, pues yo no sé, y le dicen, ¿acaso no sabías que el que te sanó es pecador? Y el paralítico le dijo, pues yo la verdad no sé, yo solo sé que antes estaba paralítico y ahora pues aquí estoy. Lo mismo con el ciego. El ciego también le dijo, escuche bien, el ciego también le dijo. Le dijeron a Bartimeo, le dijeron, hombre, ¿no sabes que el que te sanó es pecador? Y tú le dijo, pues, vea, les dijo, honestamente, yo no sé si es pecador o no. Yo lo único que sé es que simplemente yo no veía y ahora veo. Punto. ¿Qué les estaba diciendo? Pues qué sencillo. Que no importaba lo que ellos estaban diciendo, simplemente es que él estaba recibiendo sanidad, lo que ellos no pudieron hacer. Y entonces se les cargaba más el corazón. Y ojo aquí esta actitud, porque puedes tener esa actitud con tu hermano, con tu hermana, o hasta conmigo. Es decir, yo quiero eso, pero uy, como no lo tengo, es que yo soy. Y pronto dirá el Señor, uy, ¿qué pasó ahí? Porque Jesús le decía, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy, se está autorrevelando, está diciendo, yo soy Dios hecho carne. Pero que tú y yo lleguemos a decir, es que yo soy el preparado, es que yo soy el de los títulos, es que yo. Y Dios va a decir, uy, ¿qué pasó ahí? Así no es. Jesús vino como mansedumbre. Siendo Dios, se hizo hombre. Siendo rey, se hizo siervo. Siendo el creador de todo, puso su vida por nosotros. Para que lo escupieran, lo latigaran, le desfiguraran el rostro. Mire que dentro del estudio que les digo que va para el próximo año, acerca del templo, del segundo templo, vamos a ver cómo es que estaba y dónde fue que pusieron a Jesús. Eso va a estar para pagar palco porque Dios nos va a traer una revelación bien chévere y bien poderosa. Ahora, el segundo concepto de verdad como revelación divina. Dentro de la teología también se refiere a lo que Dios ha revelado a los seres humanos a través de las escrituras, la tradición religiosa y, en el caso del cristianismo, la figura de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si usted y yo no conocemos a Jesús, no somos libres. No, es que antes decía malas palabras y ahora digo aleluya. Cambiaste de religión nomás. ¿Sabes en qué se ve que Jesús nos ha alumbrado y nos ha transformado? En la conversión, en el arrepentimiento que tengamos.
Tercer concepto o significado semántico de la verdad como principio moral. Dios nos empieza a cambiar acá la moralidad. Se refiere a la conformidad con la realidad y los principios morales establecidos por Dios. ¿Qué escuchamos en el mundo? La vecinita tiene antojos, ¿no es cierto? A Dios que dice, marido de una sola mujer, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Oh, padre, pues que la mía está gorda. Esa de allá está, mejor dicho, pasada. ¿Ah? ¿Qué dice el Señor? Ama a tu mujer. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Empieza a cambiarnos la moral. Y entonces a lo malo que le llamábamos bueno, empieza a decir, eso malo es malo por esto y por esto. Y nos empieza a dar ética moral a nosotros. Y ahí es donde uno ve la conversión verdadera de una persona, cuando empieza a cambiar los principios y empieza realmente a llamar las cosas por su nombre. Cuarto concepto de verdad, la verdad y la libertad. Lo encontramos principalmente en los escritos de San Agustín. Ahora van a decir, uy, este man se volvió, mejor dicho. ¿Mm? Hay un concepto que, una vez dijo una persona que religiosa, pero bueno, ay, a ver, me explico. Una vez llegó alguien, hecha la pastora dura de guerra espiritual y demás, y no pudo comprender que una señora de 70 años tenía dificultades con la tecnología. Entonces, esta señora machucaba esos botones y se le, se le iban cosas y demás. Entonces dice, ecuménicos. El ecuménico es el que hace todo igual. O sea, que es lo mismo el catolicismo que el cristianismo, que todo es lo mismo. Entonces yo decía, qué religiosidad tan acá. O sea, uno que está transmitiendo a través de estos medios hace años y entiende que una señora de 60, 70 y pedazo tiene dificultad para poder estar en una transmisión de esta, porque no es o no corresponde a su generación o a su época. Entonces, pues uno les tiene paciencia, pero llegan otros y se creen ramos espirituales, ramos saca la bazuca, salta la baranda y demás, y no, por eso que les digo, esto es tenaz. La verdad y la libertad van de la mano. Si conocemos a Jesús, somos verdaderamente libres. Por eso el título de este libro, si el Hijo, entonces te lo voy a decir así, si Jesucristo te libera, eres totalmente libre. Pero encuentro gente que no puede estar sola, que le tiene miedo a la soledad, gente que le tiene miedo a la muerte, gente que le tiene miedo a todo. Y entonces, ¿dónde está Jesús en tu corazón? Y te lo dice alguien que se va a matar. ¿Dónde está Jesús en tu corazón? Tengo miedo a la oscuridad. Le tengo miedo a un brujo, un soltero, un padero. Metas el canal, ahí los encuentra. Donde Jesús los cogió y ¡pum! Los liberó con su Santo Espíritu. Y punto. Y lo más tremendo es que no empezamos que era el nombre de Cristo, era el nombre de que no, los cogió, los liberó. Y le preguntan a uno, ¿y eso por qué? ¿Qué pasó? Pues sencillo, Jesús está presente, Jesús está encarnado en estos templos vivos. Tu concepto de verdad, la verdad como relación personal. En algunas tradiciones teológicas, este concepto simplemente es un concepto abstracto, un concepto de doctrinas. Y entonces nos saca de poder tener una relación íntima con el Señor. Y ahí es donde nosotros empezamos a ver todo esto. Y es bien complejo, por eso les digo,
Mire, la relación es íntima con Dios. La relación no es con el pastor, no es con profetas, no es con evangelistas, no es ni siquiera es con ministerios. La relación es entre Jesús y nosotros. Y si usted no tiene una relación íntima con el Señor Jesucristo, pero encuentro muchos que, ay, pastor, póngame las manos, ay, pastor, újame, ay, pastor, ay, por Dios, ¿en serio? Hay unos que encuentro que dicen, pastor, suéltela, suelte la revelación, frijoles o lentejas. No, hombre, ¿qué le pasa? No estás en la presencia de Dios. ¿Cómo quiere que le diga? Se lo voy a decir así. Jesús es celoso y Él permite que muchas veces cuando necesitas oración, la misma gente por la que oraste diga, ay, no. Ejemplo, Jesús en el huerto del Edén, en el huerto del Edén, no, en el huerto de los olivos. Les dijo a los discípulos, mi alma está triste hasta la muerte. Orad y velad. Y todos se quedan dormidos. ¿Sí ven cómo es esto? Así de tenaz. Tu comunión, mi comunión con Dios es personal. Cuando estamos en la iglesia es congregacional, pero cada uno tiene que tener su comunión con Dios personal. Usted no come por otra persona. Usted come para nutrirse de su cuerpo. Lo que usted come no va a nutrir a otra persona, ¿no es cierto? Lo mismo. Ahora si volvemos al texto, mira, por eso es importantísimo, si nosotros conocemos a Jesús, vamos a ser libres. No que yo soy cristiano, que yo soy hijo de pastor, que yo soy el profeta, que yo soy el apóstol, que ni sé qué, que ni sé cuántas. No, Jesús les dijo, sé que son linaje de Abraham, pero son hijos del diablo, porque me quieren matar. Porque mi palabra no haya cabida en vuestros corazones, porque están podridos del orgullo. ¿Sí ve? Continuamos. Mire, las palabras claves de esta perícopa y de lo que nos habla. Los discípulos, Jesús habla a los que habían creído en él. Y les dice y les recalca que si permanecemos en la palabra, ¿cuál es la palabra? La Biblia. Seremos verdaderamente sus discípulos. El permanecer es clave. La relación con Cristo es clave. No basta con creer, no basta con congregarnos, no basta con diezmar, con ofrendar, no basta con hacer buenas obras. Tenemos que tener intimidad con el Espíritu Santo, la palabra, con Dios Padre y con Dios Hijo, y permanecer fieles. Es como el esposo y la esposa. Cuando empieza a negarse el cónyuge a su pareja, lo tira al adulterio, sea hombre o mujer. Y estoy viendo casos por montones de mujeres y hombres. Eso está tenaz. La palabra se refiere a la enseñanza que Jesús nos dio, la verdad, y vendrá con ella la libertad. Al aferrarme a la palabra de Dios. La verdad. Jesús dice que conoceremos la verdad y ésta nos hará libres. Así que nosotros debemos reflexionar en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo para conocerlo a Él como el mismo Dios. Y lo encontramos en Juan 14, versículo 6. Libres, libertad. Nosotros debemos entender que el tema central de esa perícopa es el mensaje que Dios nos está dando acerca de la liberación espiritual, física, mental, emocional y completa a través de permanecer en Jesús y en su palabra. Que todo aquel que permanece como esclavo del pecado no permanecerá y perderá todo hasta la salvación. Por eso Dios nos quiere llevar a ser hijos y discípulos. Hijos porque el Hijo permanece para siempre. Y nos quiere volver discípulos. ¿Por qué? Porque el discípulo, en el lenguaje hebreo, la palabra discípulo significa no solamente aquel que sigue
las enseñanzas de un maestro, sino que aquel que convive, tiene comunión con el objeto, con la persona a estudiar. Recordemos, el Padre, el anciano de días, es Padre de la verdad y de los hijos de obediencia. Pero en el libro de Efesios, capítulo 2, si no estoy mal, versículos del 2 al 3, por ahí es que menciona, y dice que el Espíritu, el príncipe de la potestad del aire, opera sobre los hijos de desobediencia. Ahí las iglesias están plagadas de muchos de ellos que dicen amén, aleluya, gloria a Dios, y a la hora de la hora no hacen lo que el Señor quiere. Uy, estoy cansado de ver. Ojo, también nos habla de lo siguiente, de que se va a ver reflejado lo que hay en nuestro corazón. No es decir yo soy cristiano, yo soy profeta, yo soy apóstol. No, señores. Que hay en tu corazón y en tu mente, lo que hay ahí terminamos haciendo. Y a la luz de la palabra que Dios utiliza el tiempo para sacarlo. Entonces vamos a ver la parte gramatical. Ya vimos la parte semántica. Las palabras clave, las frases clave, los verbos claves, el sujeto, la oración subordinada, adjetiva, con el verbo, el versículo. Discípulos, seréis verdaderamente mis discípulos. Esa es la frase clave, la palabra clave, discípulo. Los verbos claves, seréis, dice, si permanecéis en mi palabra y mi palabra permanece en vosotros, seréis verdaderos discípulos. El sujeto, discípulo. La oración subordinada, adjetiva con el verbo, verdaderamente. Y está en el versículo 31. Habla acerca de la verdad. Las frases claves, la verdad os hará libres. Verbos claves. Dijo, acuérdese, porque desde el Génesis, dijo Dios, háganse los cielos y la tierra, y se hicieron. Habían creído, tenían fe. Dios suelta la palabra. Uno la cree. Permanecer en Él, en sus palabras, y entonces seremos. El sujeto, quien está pronunciando esto, Jesús. La oración subordinada adjetiva con el verbo, habían creído. Él no se refirió a otros, se refirió a los judíos que habían creído en él. Los verbos claves también, conoceréis, hará, sujeto, verdad, el mismo Jesús, ahí está. La oración subordinada, conoceréis y la verdad os hará. Y así sucesivamente nos empieza a hablar de todo esto que ya habíamos hablado. Pero quiero ir específicamente en la parte gramatical cuando nos habla acerca de la ceguera espiritual, donde Jesús les dice, en las frases claves, dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Hay gente que está espiritualmente ceguecida y piensa que está bien, así como le pasó a Saulo de Tarso, hasta que Dios tiene que tumbarlos del caballo. Y los que están así y persiguiendo, y los que están así y tratando de dañar muchas veces las obras de Dios, el mismo Dios tarde que temprano les sacude su vida, los tumba del caballo, porque no están resistiendo a hombres, están resistiendo al Creador, a Jesús, como le dijo Jesús a Saulo cuando le dijo, Saulo, Saulo, y Saulo le dijo con los ojos ciego, le dijo, ¿quién eres, Señor? Le dijo, Jesús, al que tú persigues. No le dijo al que persigue los falsos, al que tú persigues. Y mientras él perseguía, dice que salía de la nariz odio. Estaba poseído por el adversario. El espíritu que persigue a la iglesia se llama el diablo o el dragón. Su función es perseguir a la iglesia. ¿Dónde está? Todo eso lo describe Apocalipsis capítulo 12. Y entonces lea la historia de Saulo de Tarso. Y de pronto estás como Saulo, persiguiendo, odiando, resistiendo.
¿Qué estás esperando? ¿A que Jesús te diga, soy Jesús al que tú persigues? Esto es algo tremendo. Por eso es importante, por eso es que les decía, lo importante de conocer bien la parte lingüística para poder entender el sentido de lo que Dios nos está diciendo, la parte gramatical. Está escrito, está la estructura escrita de las grafías, entonces necesitamos conocer la oración y sus partes para poder entender qué fue lo que dijo Jesús en cada discurso. Y la semántico para entender su significado, conforme a la cultura y las costumbres de aquella época, porque no fue escrito para nosotros, fue escrito para la gente de aquella época. Y entonces Dios va a utilizar a través de diversos discursos, incluso alegorías y demás, y metáforas para que nosotros podamos entender, pero es necesario que tengamos un conocimiento de base. Pero si en todo esto que hemos visto ni siquiera tienes un conocimiento de lo que estamos hablando, entonces ¿cómo te crees maestro? Porque abriste un versículo para poder hablar acerca de la Biblia. Cuando empecé a estudiar la maestría en teología, Dios me empezó a destapar los sesos, como dice. Entonces me hacía entender todo lo que me hizo estudiar. Y todo se complementa. Y me dijo, mira, Iván, pensabas que sabías. Mira, y dije, no, Señor, estoy aprendiendo nomás. Gracias. Estoy aquí aprendiendo. Gracias por la remojadita que me están metiendo, Señor. Gracias. Y de eso salió el libro. Y el libro tiene esto y muchas otras cosas más profundas. Continuemos. Mire, también encontramos una parte. Esto se llama, técnicamente se llama seguimiento semántico. ¿Sí? Entonces vamos a ver los significados semánticos griegos y su reinterpretación en el Evangelio de Juan. Aparece el término griego, la transliteración, el significado en la cultura griega, helénica, el uso en el judaísmo helenista, porque como les decía, dentro del judaísmo existieron unos que se fueron por la parte helenística, o sea, por la parte griega, y otros los tradicionalistas que se quedaron muy atrás y fueron los que se enfrentaron muchísimo contra Jesús. La interpretación del Evangelio de Juan, el texto bíblico clave, el enfoque teológico literario. Todo esto, yo tengo aquí las diapositivas, si quieren me las piden y yo las mando por el grupo y todo, para que lo puedan estudiar a profundidad. Pero todo esto y mucho más lo van a encontrar en el libro que escribí, el Señor me inspiró para escribir, que se llama Si el Hijo libertades, seréis verdaderamente libres. Y este libro, el objetivo de este libro es que traiga luz a mucha gente, muchísima gente. Porque ¿qué estamos encontrando? Por Dios, abren el texto y dicen cualquier barrabasada. Y uno dice, Padre, ¿en serio? Y es una manipulación del uno y del otro y esto y aquello y que ni sé qué. ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde me vas a presentar a Jesús, el Hijo del Dios viviente? Pero entonces me venden el sueño americano por un lado, casa, carro, beca y demás. Y por el otro lado estoy viviendo otra cosa muy diferente. Entonces dice, Señor, ¿dónde está la... A ver, decime, Señor, quién es el incoherente? El que está predicando de algo que usted es cristiano, no le puede dar una gripa. Usted es cristiano, no lo toca a nadie. Y entonces, ¿por qué Jacob tuvo que soportar la violación de una hija? ¿Ah? Y es un profeta de Dios. Cada vez que hablaba lo metían a la cárcel y a flagelarlo y lo tiraron incluso hasta el foso de la desesperación. Y era la voz de Dios para esa generación de esa época. Explíqueme eso.
Entonces usted está pasando situaciones bien complejas y le dice a Dios, ¿por qué si estás conmigo? ¿Por qué me pasa esto? Y entonces estás en un choque entre tu fe y demás, pero el que está predicando te habla de casa, carro, beca, todo lindo y hermoso, y fueron felices y comieron perdices. Y entonces se encuentra en el Antiguo Testamento a Geo que también le dice, oiga, ¿qué le pasa, hermano? Usted dice que está con nosotros y ¿por qué nos pasa esto? Y Dios mismo lo lleva a completar ese pedazo. Dice, aunque la higuera no florezca, aunque no haya vides en los frutos y demás, con todo me gozaré en Jehová, el Dios de mi salvación. Otro que también le hacía sus reclamos era Gedeón. Gedeón probó a Dios, por favor. Le digo, hombre, vos le tuviste paciencia a Gedeón. Yo no. ¿Qué pasa? O sea, Gedeón, ¿cuántas veces? Bueno, que tenía que llover en todo, menos en este pedacito que puso una manta de una oveja. Que entonces no, al otro día, bueno, señor, entonces ya me di cuenta que sí, que estás conmigo, entonces vamos a atacar, pero primero antes tiene que llover solamente en ese pedacito y en el resto seco. Y todo le salía. Uy, no, qué cosa tan berraca. Léase la historia de Gedeón. ¿Pero por qué? Porque Dios nos muestra que Él entiende la condición del ser humano y que Él no se pone con religiosidades ni nada. Venía de un tiempo donde, mejor dicho, habían tenido que sufrir demasiado. Y Dios estaba en silencio hasta que determinó Dios hablar. Entonces, el término griego, aletheia, el significado en la cultura griega, helénica, libertad política, autonomía personal, ausencia de esclavitud, capacidad de participar en la vida cívica, el uso en el judaísmo helenista, vista como dignidad del pueblo judío frente a la opresión extranjera. Acuérdese de eso. Siempre con lo de la cruz Jesús manejó, que es la honra y la deshonra. Por eso el Padre los cantó hasta lo sumo. Eso es algo clave dentro de la cultura judía, que no lo vamos a ver en este momento, pero llegará su tiempo, que no me quiero desviar del tema. Ahora, reinterpretación en el Evangelio de Juan. Por eso es que les digo, los apóstoles tuvieron que reinterpretar. Ellos hicieron un trabajo de lingüistas y no eran lingüistas. Entonces, miren, es un trabajo profundo. ¿Quién lo hizo? El Señor, a través de su Santo Espíritu, los inspiró y los llevó a hacer un trabajo en el cual la Biblia es el libro más rico en literatura. Y a nivel lingüístico, por favor, está cargado de figuras literarias, está cargado de, mejor dicho, de diversidad de discursos, una estructura gramatical profunda. Es más, le voy a soltar este bombazo, pero no lo vamos a ver. Escúcheme, escúcheme, escúcheme lo que le voy a decir. Preste la atención. Apocalipsis capítulo 13 describe que el número de la bestia es 666. Escuche, ¿se acuerda que hablamos de los esenios? Ellos, dentro de las cuevas de Qurán, habían escrito, traducido, bueno, ¿listo? Y entonces ellos le ponían códigos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Dentro de esos códigos, ellos saben qué significa el 666. Pero ese escrito está perdido. Imagínense. En ese código dice quién es como todo. Lo dice todo. Y hay estudios que lo confirman. Entonces, imagínense. Manejan códigos. Y entonces no, nos vamos a quedar en que no, abro el Salmo 91 y el que abriga, el que habita al abrigo del Altísimo. Por favor, hombre, ¿qué estamos haciendo? Jesús no vino a morir a una cruz para que tú vivas el sueño americano. Ya, Jesús vino a morir a la cruz porque tenía que sacarte de las entrañas del infierno para traerte a casa. Es una cosa tremenda. Ahora, el texto bíblico clave de Juan para la palabra aletheia es Juan capítulo 8:32. El enfoque teológico literario, libertad como experiencia espiritual por la verdad divina.
vamos a ver otro de los significados semánticos para pasar de diapositiva, porque ya el tiempo se nos está cortando. De hecho, estoy pasado de tiempo, pero necesito terminar esto. La transliteración de la palabra griega es matetes. Significado en la cultura griega helénica: aprendiz, estudiante bajo la guía de su maestro. Formación intelectual y práctica. Eso significa discípulo, la palabra discípulo. Uso en el judaísmo helenista, seguidor de la ley y la tradición rabínica. Esto en mi libro está hecha la transliteración y todo eso, y hago un seguimiento semántico de todas estas palabras y otras. Tremendo. Esto es bien poderoso. Te ayuda a entender muchísimo cómo ha evolucionado. Y ahí es donde encontramos de que no todas las traducciones de la Biblia son las ideales. Dentro de los trabajos lingüísticos, cuando uno como lingüista tiene que hacer un trabajo de traducción, tiene que coger los papiros originales o los escritos Q, la fuente Q, los escritos originales, e ir haciendo un seguimiento semántico, cómo ha venido evolucionando para darle el concepto que aquella persona en aquella época le estaba dando. Es una cosa bien tenaz, con el contexto y todo. Entonces, por eso les digo, no nos podemos quedar de que, ay, no, gloria a Dios, amén, aleluya. No, es que yo soy cristianito y entonces no, a mí me tiene que ir súper bien en todo porque yo soy cristianito. Y entonces, ¿por qué Jesús es el varón de dolores? ¿Y por qué Jesús tuvo que venir a pagar en su cuerpo toda la maldad que nosotros habíamos hecho como humanidad? Entonces, seamos, por favor, o sea, la escritura dice que el Señor hace sabio al sencillo. Entonces, por favor, a estudiar, pero concienzudamente la palabra de Dios. Como les dije ayer, yo era una persona que detestaba leer. Y ha sido siempre mi hambre y mi sed de Dios que no me puedo despegar de la Biblia. Es como un imán. Y bueno, y aquí vamos, todavía sigo aprendiendo y hasta que me muera seguiré aprendiendo. Y más allá, pues Dios se encargará de enseñarme. Pero aquí estoy. La interpretación en el Evangelio de Juan: discípulo como seguidor existencial de Jesús, no solo aprendiz intelectual. O sea, a vivir la comunión encarnada con Jesús. Lo encontramos en el texto bíblico, Juan capítulo 1, versículos del 35 al 39. El enfoque teológico literario, seguimiento relacional, no solo académico. ¿Listo? Continuemos. Mire, y aquí empezamos a ver estos cuadros. Los voy a pasar rápidamente, pero les voy a mencionar. Porque en Jesús está todo. Porque la gente piensa que no, pero todo está en Jesús. Fiestas, tradiciones y demás. Entonces, esto es un cuadro comparativo de tradiciones judaicas y su cumplimiento en Jesús. Tradición judía, la circuncisión, referencia bíblica, Génesis capítulo 17, versículos del 10 al 14. Significado en el judaísmo: ser fiel al pacto físico con Abraham. Cumplimiento a Jesús. Jesús trae la circuncisión del corazón espiritual, el arrepentimiento y la conversión. El Shabbat, sábado. Referencia bíblica, Éxodo, capítulo 20, versículos del 8 al 11. Significado en el judaísmo: día santo de reposo para Dios. Cumplimiento en Jesús. Jesús es el Señor del Shabbat y el reposo verdadero del hombre en Dios. Tradición judía, sacrificios del templo, Levítico, en la referencia bíblica, Levítico 1 del 1 al 7, estos capítulos. Dice: significado en el judaísmo: ofrendas por el pecado y la comunión con Dios. Cumplimiento en Jesús. Jesús es el sacrificio perfecto, por eso lo conocemos como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
perfecto y definitivo. Eso está en Hebreos capítulo 10, versículo 1 en adelante. Tradición judía, sumo sacerdote, referencia bíblica, Levítico 16. Significado en el judaísmo, mediador entre Dios y el pueblo. Cumplimiento en Jesús. Jesús es el sumo sacerdote eterno según el orden de Melquisedec, rey y sacerdote. Y así dice el apóstol Pedro, perdón, para hacernos reyes y sacerdotes, somos el pueblo del Señor. Tradición judía, purificaciones rituales, mikvah, referencia bíblica, Levítico 15, significado en el judaísmo. Escuche bien. Limpiezas externas para la pureza ceremonial. Cumplimiento de Jesús. Jesús ofrece la limpieza interior con su sangre. Por eso es que tenía que morir desangrado. Tradición judía, pan de la presencia, referencia bíblica, Éxodo 25, versículo 30. Capítulo 25, versículo 30, significado en judaísmo, pan continuo delante de Dios, cumplimiento en Jesús. Jesús es el pan de vida que sacia eternamente. Menorá, el candelabro, la tradición judía, la referencia, Éxodo capítulo 25, versículos del 31 al 40. Significado en el judaísmo, luz permanente en el lugar santo. Cumplimiento Jesús, Jesús es la luz del mundo. Tradición judía, el velo del templo. Referencia bíblica, Éxodo 26, capítulo 26, versículos del 31 al 33. Significado en el judaísmo, separación entre Dios y el hombre, cumplimiento en Jesús. Su carne fue el velo rasgado que abrió el acceso al Padre. Por eso a Jesús le desfiguraron el rostro, dice la Escritura. A Jesús lo molieron. ¿Se acuerda? Ayer veíamos la verdad, el camino y la vida. La vida se rasgó. Jesús en su cuerpo concibió la ley, la paga del pecado y muerte. Se murió. Mas la dádiva de Dios es la gracia en Cristo Jesús que da vida eterna. Tradición judía. Lavamiento de manos. Referencia bíblica. Tradiciones o tradición farisaica. Está en Marcos capítulo 7. Significado en el judaísmo, pureza externa antes de comer u orar. Cumplimiento en Jesús. Jesús, ¿cómo les podría decir? Jesús encerraría o lavaría nuestro corazón generándole pureza a través de la conversión y del arrepentimiento de nuestras malas obras. Tradición judía, cena de la Pascua, Seder. Referencia bíblica, Éxodo capítulo 12, tradición judía, significado en el judaísmo, memorial de la liberación de Egipto. En Jesús se cumple, transformaron todo esto en la Santa Cena. Entonces mire cómo es todo esto. Ahora, continuemos. Les dije que el Evangelio de Juan mencionaba que Jesús había estado en el Padre y el Padre en Jesús. Habla de la unidad entre el Padre y el Hijo. Y entonces lo vamos a ver. La unidad del Padre y del Hijo, los textos claves. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Signo de Jesús, agua en vino, referencia bíblica, Juan capítulo 14, versículo 10, Juan capítulo 2, versículos del 1 al 11. Discurso, en su discurso inaugural. Recurso literario, simbolismo, narrativo, figura literaria, metáfora, o sea, una comparación. Propósito teológico literario, revelar la gloria que viene del Padre. Segunda revelación de la unidad del Padre con el Hijo. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo.
Signo de Jesús, sanidad del hijo del oficial, referencia, Juan capítulo 5, versículo 19 y el Evangelio de Juan capítulo 4, versículos del 46 al 54. El discurso de la autoridad, recurso literario, paralelismo, figura literaria, ironía dramática, propósito teológico literario, mostrar la unidad de acción con el Padre. Tercera demostración de unidad. Yo y el Padre uno somos. Sanidad del paralítico. Referencia bíblica. Juan capítulo 10, versículo 30. Evangelio de Juan capítulo 5, del 1 al 15. Discurso. Buen pastor, cuando Jesús hablaba del buen pastor. Recurso literario. Dualismo. Sí y no, blanco y negro. Dualismo. Figura literaria. Símbolo. El pastor que cuida las ovejas. Da su vida por las ovejas. En fin, etcétera, etcétera. Entonces nosotros debemos entender todo esto. Todo esto debemos entender. Y entonces, bajemos, dice la cuarta parte donde nos indica la unidad. Y los voy a mencionar así por cuestiones de tiempo. Dice, el Padre está en mí y yo en el Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Padre, glorifica tu nombre. Tú, Padre, en mí y yo en ti. Hablando en el signo, o sea, en el símbolo que significa, hablando acerca de la resurrección de Lázaro, que la encontramos en la referencia bíblica Juan capítulo 17, versículo 21 y Juan capítulo 11, versículos del 1 al 44. El discurso, la oración sacerdotal que hace Jesús en Juan capítulo 17. Recurso literario, clímax teológico, figura literaria, paradoja, ironía. Propósito teológico literario, la unidad eterna que vence la muerte. ¿Sí ven cómo es esto? Todo esto es profundísimo. Y ahora vamos a ver a Jesús, pero en el cumplimiento de las fiestas judías. Pesaj, Pascua, referencia bíblica, Levítico, capítulo 23, versículo de 4 a 5. Significado en Israel, liberación de Egipto por la sangre del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesús. Y así como en Egipto tuvieron que matar al Cordero y untarlo de undeles en las ventanas con la sangre, así nosotros tenemos que untarnos con la sangre del Cordero que fue crucificado. Su sangre nos limpia del pecado. Cumplimiento de Jesús. Jesús es el Cordero de Dios que libera del pecado con su sangre. Segunda fiesta, pan sin levadura. Referencia bíblica, Levítico 23, capítulo 23, versículos del 6 al 8. Vida separada del pecado, ese es el significado en Israel. Pureza delante de Dios y el cumplimiento de Jesús. Jesús vive sin pecado y nos da una vida nueva. Eso está en primera de Corintios o Colosenses, capítulo 5, versículo 7. Las primicias, la referencia bíblica, Levítico 23, versículos del 9 al 14. Pero ¿cómo se toman las primicias? Las primicias, traiga plata, traiga de todo. Y entonces, ¿por qué no traemos nuestro corazón delante del Señor? Significado en Israel, ofrenda del primer fruto de la cosecha. Cumplimiento en Jesús. Jesús resucitó como primicia de los que durmieron. El Pentecostés, Sabaoth, referencia bíblica, Levíticos, capítulo 23, versículos 15, del 15 al 22. Significado en Israel, conmemora la entrega de la ley. Cumplimiento en Jesús. Jesús envía al Espíritu Santo y establece la ley en el corazón. Rosh Hashanah, referencia bíblica, o la fiesta de las trompetas. Levítico capítulo 23, versículos del 23 al 25. El significado en Israel, llamado al arrepentimiento. Si Jesús y Juan vinieron, dice que en Juan estaba el espíritu profético de Elías. ¿Y cuál era el discurso? Arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado.
anuncio del juicio. Cumplimiento en Jesús apunta al regreso glorioso de Cristo con sonido de trompeta. En la fiesta judía, Yom Kippur, o de la expiación, donde se les metieron los de Hamás, hicieron esa matanza, violaciones y demás. Eso era lo que estaban celebrando los judíos. Referencia bíblica. Levítico capítulo 23, versículos del 26 al 32. Significado en Israel. Día del perdón mediante el sacrificio de sangre. Y en medio de eso estaban haciendo incluso hasta una fiesta de LGTBI y demás. Y se les metieron y qué masacre. Cumplimiento en Jesús. Jesús, el sumo sacerdote que expía con su propia sangre. Fiesta judía, Sukkot. La fiesta de los tabernáculos. Referencia bíblica, Levítico, capítulo 23, versículos del 33 al 44. Significado en Israel. Dios habitó con Israel en el desierto. Eso es lo que celebran. Cumplimiento en Jesús. Jesús es Dios con nosotros y anuncia el reino eterno. Entonces no nos dejemos sacar de Jesús. Por eso es que le digo, todo esto y mucho más lo tiene en el libro que escribí. No se lo pierdan. Es algo poderoso y los llevo explicándoles así, paso a paso, cómo fue lo que pasó, todo así, tan, cómo la gente ha sido manipulada, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Ya mañana vamos a finalizar con neuroteología, cómo la palabra de Dios opera dentro de nuestro cerebro. No se lo voy a perder. Mañana a las 8:30. Les pido, me disculpen. Yo sé que ya son las 10:18, pero entendamos que hacer un estudio concienzudo, una exégesis acerca de un evangelio y de lo que se quiera hablar, y eso que es una perícopa corta, pues imagínense, eso es muchísimo, ¿ya? Y es bastante extenso y profundo. Entonces, vamos a orar. Si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto se la respondo después de la oración. Papito Dios, te doy gracias por cada uno de tus hijos e hijas, Señor. Te pido, Señor, que amplíes la mente de tus hijos, Señor. Te pido, Señor, que por favor, Señor, toques nuestros corazones y que toda esta palabra nos sirva a todos y nos lleve al conocimiento de tu gracia, de tu gloria. Papito Dios, por favor, que todas las personas que van a escuchar este mensaje, Señor, dispongamos nuestro corazón, Señor, para que efectivamente tu Hijo sea encarnado en nuestras vidas, tu Hijo sea manifestado en nuestras vidas, Señor, y que efectivamente vivamos conforme a lo que tú deseas. O yo te pido que tú quites toda dureza de corazón, que te quites toda ceguera, toda sordera, que la gente pueda entender que esta palabra es de bendición y es para transformar y bendecir a todas las personas. En el nombre de Jesús. Chadai Televisión, bajo la gloria de Dios.